Introducción. Este estudio tiene por objeto la condición del saber en las sociedades más desarrolladas. Se ha decidido llamar a esta condición postmoderna. El término está en uso en el continente americano en pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán estas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, la mayor parte de los relatos se revelan fábulas. Pero en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio estatuto un discurso de legitimación y se la llama filosofía. Cuando ese metadiscurso recurre explícitamente a tal o tal otro gran relato como la dialéctica del espíritu, la hermenéutica del sentido, la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide llamar moderna a la ciencia que se refiere a ellos para legitimarse. Así, por ejemplo, la regla del consenso entre el destinador y el destinatario de un enunciado con valor de verdad será considerada aceptable si se inscribe en la perspectiva de unanimidad posible de los espíritus razonantes. Ese era el relato de las luces, donde el héroe del saber trabaja para un buen fin épico-político, la paz universal. En este caso se ve que al legitimar el saber por medio de un metarrelato que implica una filosofía de la historia, se está cuestionando la validez de las instituciones que rigen el lazo social. También ellas exigen ser legitimadas. De ese modo la justicia se encuentra referida al gran relato, al mismo título que la verdad. Simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta es sin duda un efecto del progreso de las ciencias, pero ese progreso a su vez la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación corresponde especialmente la crisis de la filosofía metafísica y la de la instauración y de la institución universitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus functores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersan nubes de elementos lingüísticos narrativos, cada uno de ellos vehiculando consigo valencias pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas. No formamos combinaciones lingüísticas necesariamente estables y las propiedades de las que formamos no son necesariamente comunicables. Así la sociedad, que viene parte menos de una antropología newtoniana, como el estructuralismo o la teoría de sistemas, y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. Hay muchos juegos de lenguaje diferentes, es la heterogeneidad de los elementos. Solo dan lugar a una institución por capas, es el determinismo local. Los decididores intentan, sin embargo, adecuar esas nubes de sociabilidad a matrices de input-output, según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos y la determinabilidad del todo. Nuestra vida se encuentra volcada por ellos hacia el incremento del poder. Su legitimación, tanto en materia de justicia social como de verdad científica, sería optimizar las actuaciones del sistema, la eficacia, la aplicación de ese criterio a todos nuestros juegos
no se produce sin cierto terror, blando o duro, sed operativos, es decir, conmensurables o desapareced. Esta lógica del más eficaz es, sin duda, inconsistente a muchas consideraciones, especialmente a la de contradicción en el campo socioeconómico. Quiere a la vez menos trabajo para abaratar los costes de producción y más trabajo para aliviar la carga social de la población inactiva. Pero la incredulidad es tal que no se espera de esas inconsistencias una salida salvadora, como hacía Marx. La condición posmoderna es, sin embargo, tan extraña al desencanto como la positividad ciega de la deslegitimación. ¿Dónde puede residir la legitimación después de los metarrelatos? El criterio de la operatividad es tecnológico. No es pertinente para juzgar lo verdadero o lo justo. El consenso obtenido por discusión, como piensa Habermas, violenta la heterogeneidad de los juegos de lenguaje. Y la invención siempre se hace en el disentimiento. El saber posmoderno no es solamente el instrumento de los poderes, hace más útil nuestra sensibilidad ante las diferencias y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores. La cuestión abierta es esta: ¿es practicable una legitimación del lazo social, una sociedad justa, según una paradoja análoga a la de la actividad científica? ¿En qué consistiría? El texto que sigue es un escrito de circunstancias. Se trata de un informe sobre el saber en las sociedades más desarrolladas que ha sido propuesto el Conseil des Universités del gobierno de Quebec, a demanda de su presidente. Este último ha autorizado amablemente su publicación en Francia. Gracias les sean dadas. Queda añadir que el informador es un filósofo, no un experto. Este sabe lo que sabe y lo que no sabe, aquel no. Uno concluye, el otro interroga. Ahí están dos juegos de lenguaje. Aquí se encuentran entremezclados, de modo que ni el uno ni el otro llegan a buen término. El filósofo por lo menos puede consolarse diciéndose que el análisis formal y pragmático de ciertos discursos de legitimación, filosóficos, éticos y políticos, que subtiende la relación, verá el día después de él. Lo habrá introducido mediante un rodeo un tanto sociologizante que lo acorta pero que lo sitúa. Tal y como está, lo dedicamos al Instituto Politécnico de la Filosofía de la Universidad de París, octava, Vincennes, en el momento muy posmoderno en que esta universidad se expone a desaparecer y ese instinto a nacer. Capítulo 8. La función narrativa y la legitimación del saber. Ese problema de la legitimación hoy ya no es considerado un fallo del juego de lenguaje de la ciencia. Sería más exacto decir que está legitimado en sí mismo como problema, es decir, como competencia heurística. Pero esta manera de tratarlo por inversión es reciente. Antes de llegar a ella, es decir, a eso que algunos llaman positivismo, el saber científico ha buscado otras soluciones. Es de señalar que durante largo tiempo éstas no han podido evitar el tener que recurrir a procedimientos que, abiertamente o no, se refieren al saber narrativo. Esa reiteración de lo narrativo en lo no narrativo con una forma u otra no debe considerarse como superada de una vez por todas. Una prueba bastante grosera. ¿Qué hacen los científicos en la televisión, entrevistados en los periódicos, después de algún descubrimiento? Cuentan una epopeya de un saber perfectamente no épico. Satisfacen así las reglas del juego narrativo, cuya presión no solo sobre los usuarios de los medios, sino además sobre su foro interno,
sigue siendo considerable, pues un hecho como este no es ni trivial ni añadido. Se refiere a la relación del saber científico con el saber popular, o lo que queda de este. El Estado puede gastar mucho para que la ciencia pueda presentarse como epopeya. A través de ella se hace creíble, crea el asentimiento público del que sus propios decididores tienen necesidad. No queda pues excluido que el recurso a lo narrativo sea inevitable, al menos cuando el juego del lenguaje de la ciencia busque la verdad de sus enunciados y no pueda legitimarla por sus propios medios. En ese caso sería preciso reconocer una necesidad de historia irreductible, debiendo ésta incluso incluirse, del modo que la hemos bosquejado, no como un deseo de recordar y de proyectar, necesidad de historicidad, necesidad de acento, sino por el contrario, como una necesidad de olvido, necesidad de metro. En cualquier caso, es prematuro llegar a esto, pero se mantendrá viva en la mente, en el curso de las siguientes consideraciones, la idea de que las soluciones aparentemente en desuso han podido ser dadas al problema de la legitimación no lo son en principio, sino solo en las expresiones que adquieren, y por eso no hay que extrañarse de verlas persistir hoy en día bajo otras formas. ¿No necesitamos nosotros mismos en este instante preparar un relato del saber científico occidental para precisar su estatuto? Desde sus comienzos, el nuevo juego de lenguaje plantea el problema de su propia legitimidad. Caso de Platón. Este no es el lugar adecuado para hacer las exégesis de los pasajes de los diálogos donde la pragmática de la ciencia aparece explícitamente como tema o implícitamente como presupuesto. El juego del diálogo con sus exigencias específicas la resume, incluyendo en sí mismo las dos funciones de investigación y enseñanza. Se retoman aquí ciertas reglas anteriormente enumeradas, la argumentación con el único fin de consenso, la unicidad del referente como garantía de la posibilidad y ponerse de acuerdo en la paridad entre los compañeros e incluso el reconocimiento indirecto de que se trata de un juego y no de un destino, puesto que de él se encuentran excluidos todos los que no aceptan las reglas, por debilidad o torpeza. Queda la cuestión de la legitimidad del mismo juego. Dada su naturaleza científica, también debe formar parte de las cuestiones que se plantean en el diálogo. Un ejemplo conocido y ciertamente importante porque une de golpe esta cuestión a la de la autoridad sociopolítica, nos lo proporcionan los libros 6 y 7 de la República. Se sabe que la respuesta procede al menos en parte de un relato, la alegoría de la caverna, que cuenta por qué y cómo los hombres quieren relatos y no reconocen el saber. Este se encuentra así cimentado en el relato de su suplicio. Pero hay más, es en su forma misma. Los diálogos escritos por Platón como el esfuerzo de legitimación proporcionan las armas a la narración, pues cada uno de ellos adquiere siempre la forma del relato de una discusión científica, que la historia del debate sea más bien mostrada que relatada, puesta en escena más que narrada, y por ello proceda más de lo trágico que de lo épico, importa poco aquí. El hecho es que el discurso platónico que inaugura la ciencia no es científico. Y eso aunque intente legitimarla. El saber científico no puede saber y hacer saber lo que es el verdadero saber sin recurrir al otro saber, el relato, que para él es el no saber, a falta del cual está obligado a presuponer por sí mismo y cae así en lo que condena, la petición de principio, el prejuicio, pero no cae también al autorizarse como relato. ¿No es este el lugar adecuado para seguir esa recurrencia de lo narrativo en lo científico a través de los discursos de legitimación de este último que son, en parte al menos,
las grandes filosofías antiguas, medievales y clásicas, es un esfuerzo continuado. Un pensamiento tan resuelto como el de Descartes no puede exponer la legitimidad de la ciencia más que en lo que Valery llamaba la historia de un espíritu, o si no en esa especie de novela de formación, que es el discurso del método. Aristóteles ha sido, sin duda, uno de los más modernos al aislar la descripción de las reglas a las que hay que someter los enunciados que se declaran científicos de la búsqueda de su legitimidad en un discurso sobre el ser. Y más aún, al sugerir que el lenguaje científico, incluida su pretensión de decir el ser del referente, no está hecho más que de argumentaciones y pruebas, es decir, de dialéctica. Con la ciencia moderna aparecen dos nuevos componentes en la problemática de la legitimación. Primero, para responder a la pregunta ¿cómo probar la prueba? O más generalmente, ¿quién decide las condiciones de lo verdadero? Se abandona la búsqueda metafísica de una prueba primera o de una autoridad trascendente, se reconoce que las condiciones de lo verdadero, es decir, las reglas del juego de la ciencia son inmanentes a ese juego, no pueden ser establecidas más que en el seno de un debate ya en sí mismo científico y además que no existe otra prueba de que las reglas sean buenas como no sea el consenso de los expertos. Esta disposición general de la modernidad a definir las condiciones de un discurso en un discurso sobre esas condiciones se combina con el restablecimiento de la dignidad de las culturas narrativas populares. Ya en el humanismo renacentista, y de modo distinto en el siglo de las luces, el Sturm und Drang, la filosofía idealista alemana, la escuela histórica francesa, la narración deja de ser un lapsus de la legitimación. Este recurso explícito al relato en la problemática del saber es concomitante a la emancipación de las burguesías con respecto a las autoridades tradicionales. El saber de los relatos retorna a Occidente. Para aportar una solución a la legitimación de las nuevas autoridades, es natural que, en una problemática narrativa, esta cuestión espere la respuesta de un héroe. ¿Quién tiene derecho a decidir por la sociedad? ¿Cuál es el sujeto cuyas prescripciones son normas para aquellos a quienes obligan? Este modo de interrogar la legitimidad sociopolítica se combina con la nueva actitud científica. El héroe es el pueblo, el signo de la legitimidad, su consenso, su modo de normativización, la deliberación. La idea de progreso resulta indefectiblemente de esto. No representa más que el movimiento por el cual el saber se supone que se acumula, pero ese movimiento se extiende al nuevo sujeto sociopolítico. El pueblo está en debate consigo mismo acerca de lo que es justo e injusto, de la misma manera que la comunidad de ilustrados sobre lo que es verdadero y falso, acumula las leyes civiles como acumula las leyes científicas, perfecciona las reglas de su consenso por disposiciones constitucionales cuando las revisa a la luz de sus conocimientos, produciendo nuevos paradigmas. Se ve que ese pueblo difiere totalmente del que está implicado en los saberes narrativos tradicionales, los cuales, se ha dicho, no requieren ninguna deliberación instituyente, ninguna progresión acumulativa, ninguna pretensión de universalidad. Se trata de los operadores del saber científico. No hay pues que asombrarse de que los representantes de la nueva legitimación por medio del pueblo sean también los destructores activos de los saberes tradicionales. De los pueblos, percibidos de ahora en adelante como minorías o separatismos potenciales cuyo destino no puede ser más que oscurantista. Se concibe igualmente que la existencia real de ese sujeto forzosamente abstracto, modelado sobre el paradigma del único sujeto que conoce, es decir, del destinatario de enunciados denotativos con valor de verdad, con exclusión de otros juegos de lenguaje, dependa de las instituciones en las que se supone debe deliberar y decidir, y que comprende todo o parte del Estado.
De este modo, la cuestión del Estado se encuentra estrechamente imbricada con la del saber científico, pero se ve también que esta imbricación no puede ser simple, pues el pueblo, que es la nación o incluso la humanidad, no se contenta, sobre todo en sus instituciones políticas, con conocer, legisla, es decir, formula prescripciones que tienen valor de normas, ejerce pues su competencia no solo en cuestiones de enunciados prescriptivos que tengan pretensión de justicia. Tal es, se ha señalado, la propiedad del saber narrativo, de donde su concepto nace, con tener reunidas unas y otras competencias, sin hablar del resto. El modo de legitimación del que hablamos, que reintroduce el relato como validez del saber, puede tomar así dos direcciones, según represente al sujeto del relato como cognitivo o como práctico, como un héroe del conocimiento o como un héroe de la libertad. Y en razón de esta alternativa, no solo la legitimación no tiene siempre el mismo sentido, sino que el propio relato aparece ya como insuficiente para dar una versión completa. Capítulo 9. Los relatos de la legitimación del saber. Examinemos dos grandes versiones del relato de legitimación, una más política, otra más filosófica, ambas de gran importancia en la historia moderna, en particular en la del saber y sus instituciones. Una es aquella que tiene por sujeto a la humanidad como héroe de la libertad. Todos los pueblos tienen derecho a la ciencia. Si el sujeto social ya no es el sujeto del saber científico, es que lo impiden los sacerdotes y los tiranos. El derecho a la ciencia debe ser reconquistado. Es comprensible que este relato imponga más de una política de la enseñanza primaria que de la universidad y las escuelas. La política escolar de la Segunda República Francesa ilustra claramente estos presupuestos. En cuanto a la enseñanza superior, ese relato parece que debe limitar el alcance. De este modo se consideran en general las disposiciones tomadas al respecto por Napoleón con la intención de producir las competencias administrativas y profesionales necesarias para la estabilidad del Estado. Es descuidar que este último, en la perspectiva del relato de las libertades, no resuelve su legitimidad de sí mismo, sino del pueblo. Si las instituciones de la enseñanza superior están dedicadas por parte de la política imperial a ser víveros de los cuadros del Estado y accesoriamente de la sociedad civil, es que a través de las administraciones y las profesiones es como ejercerá su actividad la nación, que a su vez está destinada a conquistar sus libertades gracias a la difusión de nuevos saberes entre la población. El mismo razonamiento vale con mayor motivo para el establecimiento de instituciones propiamente científicas. Se reencuentra el recurso al relato de las libertades cada vez que el Estado toma directamente a su cargo la formación del pueblo bajo el nombre de nación y su encaminamiento por la vía del progreso. Con el otro relato de legitimación, el relato entre la ciencia y la nación y el Estado da lugar a una elaboración completamente diferente. Es lo que aparece cuando se funda la Universidad de Berlín entre 1807 y 1810. Su influencia será considerable en la organización de la enseñanza superior en los países jóvenes de los siglos XIX y XX. Con ocasión de esta creación, el Ministerio prusiano aprovechó un proyecto de Fichte y unas consideraciones opuestas presentadas por Schleiermacher. Wilhelm von Humboldt terció en el dilema. Se decidió en favor de la opinión más liberal del segundo. Al leer la memoria de Humboldt, uno puede estar tentado a reducir toda su política de la institución científica al célebre principio y buscar la ciencia en cuanto tal. Esto sería engañarse acerca de la finalidad de esta política, muy próxima a la que expone de modo más completo Schleiermacher, que domina el principio de legitimación que nos interesa. Humboldt declara, por supuesto, que la ciencia obedece a sus propias reglas, que la institución científica vive y se renueva sin cesar por sí misma, sin ninguna limitación ni finalidad determinada. Pero añade que la universidad debe dirigir su material, la ciencia, a la formación espiritual y moral de la nación. ¿Cómo puede resultar este efecto de Bildung de una búsqueda espiritual y moral de la nación? ¿Cómo puede resultar este efecto de Bildung de una búsqueda desinteresada del conocimiento? ¿Acaso el Estado, la nación, la humanidad entera no son indiferentes al saber considerado en sí mismo?
Lo que les interesa, en efecto, de la propuesta de Humboldt no es el conocimiento, sino el carácter y la acción. El consejero del ministro se encuentra así ante un conflicto mayor, que no deja de recordar la ruptura introducida por la crítica kantiana entre conocer y querer, el conflicto entre un juego de lenguaje hecho de denotaciones que solo refieren al criterio de la verdad y un juego de lenguaje que dirige la práctica ética, social, política y que comporta necesariamente decisiones y obligaciones, es decir, enunciados de los que no se espera que sean verdaderos, sino justos, y que no dependen más que en el último análisis del saber científico. La unificación de esos dos conjuntos de discursos es, sin embargo, indispensable para la Bildung a la que aspira el proyecto de Humboldt y que consiste no solamente en la adquisición de conocimientos por los individuos, sino en la formación de un sujeto plenamente legitimado del saber y de la sociedad. Humboldt invoca, pues, un espíritu que Fichte llama también la vida provista de una triple aspiración, o mejor, de una aspiración triplemente unitaria, la de derivarlo todo de un principio original a la que responde la actividad científica, la de referirlo todo a un ideal que gobierna la práctica ética, la de reunir ese principio y este ideal en una única idea, que asegura la búsqueda de causas verdaderas en la ciencia, no puede dejar de coincidir con la persecución de fines justos en la vida moral y política. El sujeto legítimo se constituye a partir de esta última síntesis. Humboldt añade de paso que esta triple aspiración pertenece de modo natural al carácter intelectual de la nación alemana. Es una concesión, pero prudente, al otro relato, es decir, a la idea de que el sujeto del saber es el pueblo. En realidad, esta idea está lejos de ser conforme con respecto al relato de legitimación del saber propuesto por el idealismo alemán. La desconfianza en Schleiermacher de Humboldt e incluso en Hegel con respecto al Estado es su signo. Si Schleiermacher teme al nacionalismo estrecho, el proteccionismo, el utilitarismo, el positivismo que guía los poderes públicos en materia de ciencia, es que el principio de esta no reside ni indirectamente en estos últimos. El sujeto del saber no es el pueblo, es el espíritu especulativo, no se encarna como en Francia después de la Revolución, es un Estado sino un sistema, en un Estado sino en un sistema. El juego del lenguaje de legitimación no es político estatal, sino filosófico. La gran función que las universidades tienen que realizar es exponer el conjunto de conocimientos y hacer que aparezcan los principios al mismo tiempo que los fundamentos de todo saber, pues no existe capacidad científica creadora sin espíritu especulativo. La especulación es el nombre que aquí lleva el discurso sobre la legitimación del saber científico. Las escuelas son funcionales, la universidad es especulativa, es decir, filosófica. Esta filosofía debe restituir la unidad de los conocimientos dispersos en ciencias particulares, en los laboratorios y en las enseñanzas preuniversitarias. Solo lo puede hacer en un juego de lenguaje que los enlaza unos a otros como momentos en el devenir del espíritu y por lo tanto en una narración, o más bien en una metanarración racional. La enciclopedia de Hegel tratará de satisfacer ese proyecto de totalización ya presente en Fichte y en Schelling como idea del sistema. En eso, en el dispositivo de desarrollo de una vida que es al mismo tiempo sujeto, se advierte el recurso del saber narrativo. Hay una historia universal del espíritu, el espíritu es vida, y esa vida es la presentación y formulación de lo que es en sí misma, y tiene por medio el conocimiento ordenado de todas esas formas
En las ciencias empíricas, la enciclopedia del idealismo alemán es la narración de la historia de ese sujeto vida, pero lo que ésta produce es un metarrelato, pues lo que narra ese relato no debe ser un pueblo elevado en el positivismo particular de esos saberes tradicionales, ni tampoco el conjunto de savants que están limitados por los profesionalismos correspondientes a sus especialidades, lo que no puede ser sino un metasujeto en disposición de formular y la legitimidad de los discursos de las ciencias empíricas y la de las instituciones inmediatas de las culturas populares. Ese metasujeto, al decir su base común, realiza su fin implícito. El lugar que habita es la universidad especulativa, la ciencia positiva y el pueblo solo son formas brutas del Estado-Nación en sí mismo. Solo puede expresar válidamente el pueblo por medio del saber especulativo. Era necesario despejar a la filosofía que a la vez legitima los cimientos de la universidad berlinesca y debería ser el motor de su desarrollo y el del saber contemporáneo. Se ha dicho, esta organización universitaria ha servido de modelo a la constitución o a la reforma de la enseñanza superior de los siglos XIX y XX en muchos países, empezando por los Estados Unidos, pero sobre todo esta filosofía, que está lejos de haber desaparecido, especialmente en el medio universitario, propone una representación particularmente viva de una solución dada al problema de la legitimidad del saber. No se justifica la investigación y la difusión de conocimientos por un principio de uso. No se piensa en absoluto que la ciencia deba servir a los intereses del Estado y o a la sociedad civil. Se desentiende el principio humanista, según el cual la humanidad se educa con dignidad y libertad por medio del saber. El idealismo alemán recurre a un metaprincipio que funda el desarrollo y a la vez que del conocimiento de la sociedad y del Estado en la realización de la vida de un sujeto que Fichte llama vida divina y Hegel vida del espíritu. Desde esta perspectiva el saber se encuentra, en principio, su legitimidad en sí mismo, y es él quien puede decir lo que es el Estado y lo que es la sociedad, pero solo puede interpretar ese papel cambiando de soporte, por decirlo así, dejando de ser el conocimiento positivo de su referente, la naturaleza, la sociedad, el Estado, etc. Y al convertirse así en el saber de esos saberes, es decir, en especulativo, bajo el nombre de vida, de espíritu, es a sí mismo a quien nombra. Un resultado destacable del dispositivo especulativo es que los discursos del conocimiento, sobre todos los referentes posibles, son tomados con su valor de verdad inmediata, sino con el valor que adquieren debido al hecho de que ocupan un cierto lugar en la enciclopedia que narra el discurso especulativo. Este lo cita al exponer por sí mismo lo que sabe, es decir, al exponerse a sí mismo. El auténtico saber, desde esta perspectiva, siempre es un saber indirecto, hecho de enunciados referidos e incorporados al metarrelato de un sujeto que asegura su legitimidad. Y es así para todos los discursos, incluso si no se refieren al conocimiento, por ejemplo, de los del derecho y el Estado. El discurso hermenéutico contemporáneo surge de esta presuposición que asegura, en definitiva, que hay sentido en el conocer y confiere de ese modo su legitimidad a la historia y especialmente al conocimiento. Los enunciados son tomados como autónomos de sí mismos y están situados en un movimiento donde se supone que se engendran unos a otros. Así son las reglas del juego del lenguaje especulativo. La universidad, como su propio nombre indica, es su institución exclusiva. Pero como ya se ha dicho, el problema de la legitimidad puede resolverse por el otro procedimiento. Es preciso señalar la diferencia. La primera versión de la legitimidad ha recuperado nuevo vigor. Hoy que el estatuto del saber se encuentra desequilibrado y su unidad especulativa rota, el saber no encuentra su validez en sí mismo, en un sujeto que desarrolla al actualizar sus posibilidades de conocimiento, sino en un sujeto práctico que es la humanidad. El principio del movimiento que anima al pueblo no es el saber en su autolegitimación, sino la libertad en su autofundación, o si se prefiere en su autogestión.
El sujeto es un sujeto concreto o supuestamente concreto, su epopeya es la de su emancipación con respecto a todo lo que le impide regirse por sí mismo. Se supone que las leyes que se dan son justas no porque sean conformes a una naturaleza exterior, sino porque por constitución los legitimadores no son otros que los ciudadanos sometidos a las leyes y en consecuencia la voluntad de que la ley haga justicia, que es la del ciudadano, coincide con la voluntad del legislador, que es la de que es que la justicia haga ley. Este modo de legitimación por autonomía de la voluntad privilegia, como se ve, un juego de lenguaje totalmente diferente, el que Kant llamaba el imperativo y que los contemporáneos llaman prescriptivo. Lo importante no es, o no lo es solamente, legitimar enunciados denotativos referidos a la verdad, como la Tierra gira alrededor del Sol, sino enunciados prescriptivos referidos a lo justo, como hay que destruir Cartago, o el salario mínimo debe fijarse en X francos. Desde esta perspectiva, el saber positivo no tiene más papel que el de informar al sujeto práctico de la realidad en la cual se debe inscribir la ejecución de la prescripción. Le permite circunscribir lo ejecutable, lo que se puede hacer, pero lo ejecutorio, lo que se debe hacer, no le pertenece. Que una empresa sea posible es una cosa, que sea justa es otra. El saber ya no es el sujeto, está a su servicio. Su única legitimidad, que es considerable, es permitir que la moralidad se haga realidad. Así se introduce una relación del saber con la sociedad y con su estado, que en principio es la de medio como el fin. Los científicos no deben prestarse a ella más que si consideran justa la política del Estado, es decir, el conjunto de sus prescripciones. Pueden recusar las prescripciones del Estado en nombre de la sociedad civil de las que son miembros si consideran que ésta no está bien representada por aquel. Este tipo de legitimación la reconoce la autoridad a título de seres humanos prácticos, de negarse a prestar su concurso de savants a un poder político que consideran injusto, es decir, no fundado en la autonomía propiamente dicha, e incluso pueden llegar a hacer uso de su ciencia para demostrar que esa autonomía no es en efecto realizada por la sociedad. El Estado se retira, y el Estado se reitera así la función crítica del saber. Pero queda que éste no tiene otra legitimidad final que servir a los fines que aspira el sujeto práctico, que es la colectividad autónoma. Esta distribución de papeles en la empresa de legitimación es interesante desde nuestro punto de vista, porque supone a la inversa que la teoría del sistema sujeto, que no hay unificación ni totalización posibles de los juegos de lenguaje en un metadiscurso. Aquí, al contrario, el privilegio conferido a los enunciados prescriptivos, que son los que pronuncia el sujeto práctico, los hace independientes, en principio, de los enunciados de ciencia, que no tienen otra función que la de información para dicho sujeto. Dos observaciones. Primero, sería fácil mostrar que el marxismo ha oscilado entre los dos modos de legitimación narrativa que acabamos de describir. El partido puede ocupar el lugar de la universidad, el proletariado el del pueblo o la humanidad, el materialismo dialéctico y el del idealismo especulativo, etc. De ello puede resultar el estalinismo y su relación específica con las ciencias, que entonces no son más que la cita del metarrelato de la marcha hacia el socialismo como equivalente a la vida del espíritu. Pero también puede, por el contrario, según la segunda versión, desarrollarse como saber crítico, planteando que el socialismo no es más que la constitución del sujeto autónomo y que toda la justificación de las ciencias consiste en dar al sujeto empírico, el proletariado, los medios para su emancipación con respecto a la alienación y a la representación. Esa fue sumariamente la postura de la escuela de Frankfurt.
Segundo, se puede leer el discurso que Heidegger pronunció el 27 de mayo de 1933 cuando su toma de posesión del rectorado de la Universidad de Friburgo en Breslau como un desgraciado episodio de la legitimación. La ciencia especulativa se convierte en él en la interrogación del ser. Este es el destino del pueblo alemán llamado pueblo histórico espiritual, ese sujeto al que le son debidos tres servicios: trabajo, defensa y saber. La universidad asegura el metasaber de esos tres servicios, es decir, la ciencia. La legitimación se hace pues como en el idealismo por medio de un metadiscurso llamado ciencia, que tiene una pretensión ontológica, pero es interrogante y no totalizador, y por otra parte la universidad, que es el lugar donde se administra, debe esta ciencia a un pueblo al que compete la misión histórica, de realizarla trabajando, luchando y conociendo. Ese pueblo sujeto no tiene vocación de emancipar a la humanidad, sino de realizar su auténtico mundo del espíritu, que es la potencia de conservación más profunda de sus fuerzas de tierra y de sangre. Esta inserción del relato de la raza y del trabajo en el del espíritu para legitimar el saber y sus instituciones es doblemente desgraciado. Teóricamente inconsciente, encontrará en el contexto político un eco desastroso. Capítulo 10. La deslegitimación. En la sociedad y la cultura contemporáneas, sociedad post-industrial, cultura postmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato especulativo, relato de emancipación. Se puede ver en esta decadencia de los relatos un efecto del auge de técnicas y tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más que sobre sus fines, o bien el del redespliegue del capitalismo liberal avanzado tras su repliegue bajo la protección del keynesianismo durante los años 1930 y 1960, auge que ha eliminado la alternativa comunista y que ha revalorizado el disfrute individual de bienes y servicios. Estas búsquedas de casualidad siempre son ilusorias. Supóngase que se admite una u otra de esas hipótesis. Queda por explicar la correlación de las tendencias invocadas con la decadencia de la potencia unificadora y legitimadora de los grandes relatos de la especulación y de la emancipación. El impacto que la recuperación y la prosperidad capitalista, por una parte, el auge desconcertante de las técnicas por otra, puede tener sobre el estado del saber es ciertamente comprensible, pero antes es preciso reparar en los gérmenes de la deslegitimación y del nihilismo que eran inherentes a los grandes relatos del siglo XIX para comprender cómo la ciencia contemporánea podía ser sensible a esos impactos desde bastante antes de que tuvieran lugar. El dispositivo especulativo en principio encubre una especie de equivocación con respecto al saber. Muestra que éste solo merece su nombre en tanto se reitera, se apoya, hebt sich auf, en la cita que hace de sus propios enunciados en el seno de un discurso de segunda clase, autonomía que los legitima, que es lo mismo que decir que en su inmediatez el discurso notativo con respecto a un referente u un organismo vivo, una propiedad química, un fenómeno físico, etc., no sabe en realidad lo que cree saber. La ciencia positiva no es un saber, y la especulación se nutre de su superstición. De este modo, el relato especulativo hegeliano contiene en sí mismo, y según el testimonio de Hegel, un escepticismo con respecto al conocimiento positivo. Una ciencia que no ha encontrado su legitimidad no es una ciencia auténtica, desciende al rango más bajo, el de la ideología o el de instrumento del poder. Si el discurso que debía legitimarla aparece en sí mismo como referido a un saber precientífico al mismo título que un vulgar relato,
lo que no deja de producirse si se vuelven contra él las reglas del juego, las reglas del juego de la ciencia que debe de ese saber denuncia como empírica. Sea el enunciado especulativo o un enunciado científico, es un saber si y solamente si se sitúa a sí mismo en un proceso universal de generación. La cuestión que se plantea con respecto a él es: ¿este enunciado es en sí mismo un saber en el sentido determinado por él? Solo lo es si puede situarse a sí mismo en un proceso universal de generación y puede. Le basta con presuponer que ese proceso existe, la vida del espíritu, y que él es su expresión. Esta presuposición es incluso indispensable para el juego del lenguaje especulativo. Si no se hace, el lenguaje de la legitimación no sería en sí mismo legítimo y, como la ciencia, quedaría sumido en el sinsentido, al menos si se cree al idealismo. Pero se puede comprender esta presunción de un sentido totalmente distinto que nos aproxime a la cultura posmoderna. Define, se dirá, desde la perspectiva que hemos adoptado anteriormente al grupo de reglas que es preciso admitir para jugar el juego especulativo. Semejante apreciación supone primeramente que se acepta como modo general del lenguaje de saber el de las ciencias positivas, y en segundo lugar, que se considera que ese lenguaje implica presuposiciones formales y axiomáticas que siempre debe explicitar en términos diferentes. Nietzsche no hace otra cosa cuando muestra que el nihilismo europeo resulta de la aplicación de la exigencia científica de verdad a esta exigencia. De este modo se abre paso a la idea de perspectiva, que no está lejos, al menos según esta consideración, de la de los juegos de lenguaje. Se tiene ahí un proceso de deslegitimación que tiene por motor la exigencia de legitimación en la crisis del saber científico, cuyos signos se multiplican desde fines del siglo XIX. No proviene de una proliferación fortuita de las ciencias que en sí misma sería el efecto del progreso de las técnicas y de la expansión del capitalismo. Procede de la erosión interna del principio de legitimidad del saber. Esta erosión es efectiva en el juego especulativo y es la que, al relajar la trama enciclopédica en la que cada ciencia debía encontrar su lugar, las deja emanciparse. Las delimitaciones clásicas de los diversos campos científicos quedan sometidas a un trabajo de replanteamiento causal. Disciplinas que desaparecen, se producen usurpaciones en las fronteras de las ciencias, de donde nacen nuevos territorios. La jerarquía especulativa de los conocimientos deja lugar a una red inmanente y, por así decir, plana, de investigaciones cuyas fronteras respectivas no dejan de desplazarse. Las antiguas facultades estallan en instituciones y fundaciones de todo tipo. Las universidades pierden su función de legitimación especulativa, despojadas de la responsabilidad de la investigación que el relato especulativo ahoga. Se limitan a transmitir los saberes considerados establecidos, se aseguran por medio de la didáctica más bien la reproducción de los profesores que la de los savants. Es este estado en el que Nietzsche encuentra y las condena. En cuanto al otro procedimiento de legitimación, el que procede del Aufklärung, el dispositivo de la emancipación, su potencia intrínseca, su erosión no es menor que la que opera en el discurso especulativo, pero lleva a otro aspecto. Su característica es fundar la legitimidad de la ciencia, la verdad, sobre la autonomía de los interlocutores comprometidos en la práctica ética, social y política, pues esta legitimación crea de golpe un problema, como hemos visto, entre un enunciado denotativo con valor cognitivo y un enunciado prescriptivo con valor práctico. La diferencia es de pertinencia, por lo tanto de competencia. Nada demuestra que si un enunciado que describe lo que es una realidad es verdadero, el enunciado prescriptivo que tendrá necesariamente por efecto modificarla sea justo. Sea una puerta cerrada, de la puerta está cerrada, de abrir la puerta, no hay consecuencias en el sentido de la lógica de predicados. Los dos enunciados se refieren a dos conjuntos de reglas autónomas que determinan pertinentes diferentes y por ello competencias diferentes. Aquí el resultado de esta división de la razón es cognitiva o teórica por una parte y práctica por otra. Tiene por efecto atacar la legitimidad del discurso de ciencia
no directamente, sino indirectamente, revelando que es un juego de lenguaje denotado de sus propias reglas, cuyas condiciones a priori de conocimiento son en Kant un primer planteamiento, pero sin ninguna vocación de reglamentar el juego práctico ni estético por lo demás, se pone así en paridad con otros. Esta deslegitimación, si se la persigue, aunque solo sea un poco, si se amplía su alcance, lo que hace Wittgenstein a su manera y lo que hacen a la suya pensadores como Martin Buber y Emmanuel Levinas, abre el camino a una importante corriente de la posmodernidad. La ciencia juega su propio juego, no puede legitimar a los demás juegos de lenguaje, por ejemplo el de la prescripción se le escapa, pero ante todo no puede legitimarse a sí misma como suponía la especulación. Esta diseminación de los juegos de lenguaje, el que parece disolverse, es el propio sujeto social, el lazo social, el lingüístico, pero no está hecho de una única fibra, es es un cañamazo donde se entrecruzan al menos dos tipos, en realidad un número indeterminado, de juegos de lenguaje que obedecen a reglas diferentes. Wittgenstein escribe, se puede considerar nuestro lenguaje como una vieja ciudad, un laberinto de callejas y de plazuelas, casas nuevas y viejas y casas ampliadas en épocas recientes, y en ese rodeado de bastantes barrios nuevos de calles rectilíneas bordeadas de casas uniformes, y para demostrar que el principio de unitotalidad o la síntesis bajo la autoridad de un metadiscurso de saber es inaplicable, hace sufrir a la ciudad del lenguaje, la vieja paradoja del Sócrates, preguntando a partir de cuántas casas o calles una ciudad empieza a ser una ciudad. Nuevos lenguajes vienen a añadirse a los antiguos, formando los barrios de la ciudad vieja, el simbolismo químico, la notación infinitesimal. 35 años después se pueden añadir los lenguajes máquinas, las matrices de teoría, los lenguajes de teoría de los juegos, las nuevas notaciones musicales, las notaciones lógicas no denotativas, lógicas del tiempo, lógicas deónticas, lógicas modales, el lenguaje del código genético, los grafos de las estructuras fonológicas, etc. Se puede sacar de este estallido una impresión pesimista. Nadie habla todas esas lenguas, carecen de metalenguaje universal. El proyecto del sistema sujeto es un fracaso. El de la emancipación no tiene nada que ver con la ciencia. Se ha hundido en el positivismo de tal o tal otro conocimiento particular. Los savants se han convertido en científicos. Las tareas de investigación desmultiplicadas se convierten en tareas divididas en parcelas que nadie domina, y por su parte la filosofía especulativa o humanista solo anula sus funciones de legitimación, lo que explica la crisis que sufre allí, donde pretende asumirlas todavía o reducción al estudio de lógicas o historias de las ideas allí donde ha desistido por realismo. Ese pesimismo es el que ha alimentado a la generación de comienzo del siglo en Viena, artistas, Musil, Krauss, Hofmannsthal, Luce, Schoenberg, Broch, pero también filósofos como Mach y Wittgenstein. Sin dudas, han llevado tan lejos como era posible la ciencia y la responsabilidad teórica y artística de la deslegitimación. Se puede decir hoy que este trabajo ya ha sido realizado, no va a reiniciarse, fue la fuerza de Wittgenstein para no salir del aspecto del positivismo que desarrollaba en el Círculo de Viena, para rastrear en su investigación juegos del lenguaje la perspectiva de otro tipo de legitimación distinto al de la performatividad. Con ella se debe entender el mundo posmoderno. La nostalgia del relato perdido ha desaparecido por sí misma para la mayoría de la gente. De lo que no se sigue que están entregados a la barbarie. Lo que se lo impide es saber que la legitimación no puede venir de otra parte que de su práctica lingüística y de su interacción comunicacional ante cualquier otra creencia. La ciencia, que se ríe para sus adentros, les ha enseñado la ruda sobriedad del realismo.